de este año, como decía yo, se más o menos estructura el trabajo de crear una tremenda base de datos con las descripciones detalladas de todos los sitios del patrimonio de la humanidad que ya están en la lista, y no más que hay que agregar estos componentes astronómicos, como por ejemplo Teotihuacán, o buscar la lista de los sitios que pueden potencialmente entrar gracias a estos componentes astronómicos, y se creó una nueva categoría de las nominaciones seriales. O sea, los sitios entran no uno, pero en una serie. Y puede ser, por ejemplo, el edificio de Chichén Itzá, conocido como observatorio, junto con el observatorio de Ulugh-Bek en Samarcanda, junto con el observatorio de China en Beijing. Entran en categoría de observatorios, los tres entran, aunque están separados por miles de kilómetros. Eso significa precisamente este criterio de la nominación serial. Aquí ustedes tienen 14 diferentes grupos temáticos. Como ustedes ven, no está bien parejo todo dividido, pero aquí van a ver los culpables por hacer esta lista, tanto tentativa como la definitiva. Y quiero enfatizar los dos grupos abajo que se encuentran. Esto es un proyecto del patrimonio arqueoastronómico, o sea, astronomía antigua, pero también de astronomía. Entonces tenemos dos otras categorías, de la astronomía contemporánea y la astronomía espacial, o sea, Hubble y otros satélites que andan en el espacio. Entonces eso también puede formar parte del patrimonio. Se trata, entre otras cosas, de preservar, por ejemplo, los museos o estos observatorios que albergan muchos instrumentos que quizás ya no son muy útiles, porque ya hay otros que los sustituyeron. Hay observatorios como el Observatorio de Lovell, que era importante para la historia de la astronomía, aunque se encontraron, por ejemplo, los canales de Marte también allá, pero también este observatorio astronómico sirvió para apoyar la teoría de la relatividad de Einstein en 1921. Entonces, algunos eventos importantes que trascendieron, que impactaron el desarrollo de la ciencia moderna, de la astronomía, pues hay que también preservar estas instalaciones materiales físicas donde ocurrieron estos descubrimientos. Entonces tenemos el estudio temático que se refiere a estas categorías que ustedes han visto. Entregamos nuestro trabajo en un mes y cachito. En el mes de agosto se hace la revisión, se transfieren todos los datos a la UNESCO, a la UNESCO, y allá se están discutiendo, revisando, los devuelven, y en octubre se supone la versión final la mandamos. Luego tenemos el proyecto de cielos antiguos del Año Internacional de Astronomía, en donde ellos también están creando esta base de datos. Allá puse el sitio internet donde ustedes pueden encontrar. Y finalmente tenemos la tercera, con el número 3, la iniciativa de Starlight. O sea, aquí se trata de crear el cielo como la categoría única del patrimonio, pero el cielo, ¿por qué? Porque tenemos, además de la contaminación atmosférica, contaminación ambiental, sobre todo la contaminación lumínica, y se van a expedir ya las leyes universales, porque ahora hasta el momento sí hay algunas ciudades, hay algunos estados que entraron en el convenio internacional, pero no es, digamos, obligatorio entrar. Entonces México, por ejemplo, no entró en este convenio de proteger el cielo. Es la declaración de La Palma del año 2008, por ejemplo. Los países allá se ajustaron, pero eso va a cambiar la vida de ustedes, porque todos los anuncios comerciales van a tener que desaparecer de tal forma tal como aparecen. Solamente tienen que bajar, no dejar que iluminen, por ejemplo, los focos desde abajo y luego rebota al cosmos, pero tienen que ir desde arriba y abajo para que llegue a los ojos de ustedes la luz. Eso conlleva grandes cambios, pero van a haber primero las exhortaciones, etcétera, y luego yo creo que la mano dura también va a caer en los países que no
van a preservar, digamos, estas reglas para buscar a devolver el cielo a nosotros. Ahora, un ejemplo. Aquí tenemos dos países con bienes culturales en la lista de UNESCO. Son más de 850 bienes culturales aquí puestos, junto con los de paisaje. Aquí están incluidos. Ustedes pueden ver, los países del norte, allá prevalece el color rojo, anaranjado, amarillo. Y los países con azul están en el hemisferio sur. Bueno, los países con el color azul o violeta están en el hemisferio sur. Es esta asimetría, o sea, por más que se inventan nuevas categorías de patrimonio de la humanidad, estos países del hemisferio sur casi no se ven representados en esta lista. Aquí tenemos los bienes culturales de México. Estos en rojo son los que tienen elementos astronómicos. Obviamente cuando fueron creados y notificados y luego la UNESCO las reconoció, este elemento astronómico no ha existido. En cambio, hoy en día se puede ver en color gris o negro. Son estas categorías que son patrimonio intangible o son propiedades naturales. Por ejemplo, ustedes pueden ver en 2006 paisajes de agaves. Es un ejemplo de paisaje cultural, transformado pues, obviamente por la gente, pero es un paisaje industrial agavero. Entonces, gran parte de los sitios que entraron ya en la lista del patrimonio mundial pues tiene elementos astronómicos. Entonces la tarea de nosotros es obviamente de resaltar, de hacer una llamada de atención a las autoridades para que ellos preparen las políticas de la gestión y administración de estos elementos, para resaltar que estos elementos se encuentran. Aquí tenemos algunos alineamientos, las cédulas que tenemos que llenar. Lineamientos. Pero no voy a aburrir con esto, vamos a ver algunos sitios que están ya en la lista del patrimonio. Aquí están los elementos, ustedes pueden ver qué elemento astronómico está, qué fechamiento tiene, qué categoría de estas categorías de 1 a 10 cumple el sitio, etcétera, etcétera. Entonces, el Monte Albán, en este momento podremos ir a hacer una visita guiada y mostrar estos elementos que tienen una relación con la astronomía. Si vamos a Teotihuacán, que acabamos de ver, aquí tenemos los elementos astronómicos, por ejemplo, de Teotihuacán. Voy a, desgraciadamente por razones de tiempo, correr un poco más rápido. Palenque es un sitio que tiene bastante, o sea, es uno de los más ricos en elementos astronómicos. Lo que ustedes pueden ver, aquí tenemos las inscripciones que se refieren a una conjunción de planetas junto con la Luna, por ejemplo. En el grupo de la Cruz crecen estos templos para conmemorar este evento astronómico. O sea, conmemoran una situación en el cielo que ya no se va a repetir tan fácilmente. Y aquí tenemos otros. Voy a desgraciadamente tener que pasar. Chichén Itzá, también se sabe de estos elementos astronómicos. El más famoso está relacionado con el castillo, donde está la serpiente que está bajando, que se ve en los días equinocciales. Voy a pasar a otro sitio, el Tajín, Uxmal. De nuevo Uxmal abunda con las relaciones venusinas. Ipaquimé y Xochicalco. Ahora vamos a entrar en los sitios que no están todavía incluidos en la lista del patrimonio de la humanidad, pero pueden eventualmente entrar, y desgraciadamente los criterios son políticos en parte, tienen que ser sobre todo de los estados que no tienen todavía los bienes culturales incluidos en la lista, o estos que